la señora ministra de Desarrollo Social. ¿Qué me hizo esto? ¿Qué me hizo? Nadie le ha tocado su computadora. Ella desde allá. No, no sé qué le pasé la... Yo no veo ningún mouse desde allá para acá. María Inés Castillo, ministra de Desarrollo Social, está aquí con nosotros. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días. Oiga, un amarillo fulgurante. Bonito. Brillante el amarillo que carga hoy. Con este día nublado de lluvia y demás, sí. Y Buen está día. también con nosotros aquí Miguel Kelly, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Plan de Acción de Mejora Continua de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas. Oye, eso Un es editorial. Eso es editorial. Ministro, usted viene con el consultor del PNUD porque están haciendo algo en conjunto, el PNUD con el Ministerio en este tema. Así es, bueno, nosotros junto al PNUD hicimos por primera vez, después de la creación de los programas de transferencia monetaria condicionada, se realizó por primera vez una evaluación de impacto de los programas de transferencia monetaria condicionada. Y producto de esta evaluación de impacto, esta semana presentamos el plan de acción de mejora continua de los programas de transferencia monetaria condicionada para mejorar y darle continuidad a los programas de transferencia monetaria condicionada y poder entregar recomendaciones también a la nueva administración de gobierno. Pero cuando me hablan de transferencias condicionadas, ¿qué debemos interpretar? Bueno, quiero aclarar porque muchas personas hablan en estos programas de subsidios y no deben ser denominados subsidios. Son programas de transferencia monetaria condicionada. Como su nombre lo expresa, lleva una corresponsabilidad de las personas beneficiarias. Es decir, les da un piso de protección social, les restablece derechos a la educación, derecho a la salud y le permite esta corresponsabilidad que nuestros niños asistan al colegio, vayan a los servicios públicos de salud y demás como una corresponsabilidad para poder recibir el beneficio y de esta manera tener una población mejor cuidada, mejor atendida y una mejor población, un mejor desarrollo humano en nuestro país. Pero, ministra, ¿cómo se compagina eso con el tema de la deserción escolar? Porque cada vez o cada año vemos que hay más muchachos que no están yendo a las escuelas y cada día escuchamos de más dinero en esas transferencias monetarias. Bueno, en transferencias monetarias se ha mantenido prácticamente en el tiempo los programas, el monto de inversión en los programas de transferencia monetaria condicionada. Eso sería un punto. Otro punto, la evaluación de impacto, y quizás Miguel lo puede decir, sí se puede ver claramente que los programas de transferencia monetaria condicionada han cumplido con esa misión de evitar que las personas y las familias que están dentro de los programas salgan del colegio, evita la deserción escolar. Hay temas, en el tema de niñez y adolescencia, hay temas importantes a atender. Podemos ver dentro de las cifras que, por ejemplo, hay que ampliar cobertura, sobre todo en edades de 4 a 5 años, que es un porcentaje mayoritario de la población que debería estar atendiendo la escuela y que no lo está haciendo. Pero la deserción escolar de nuestros beneficiarios de los programas de transferencia monetaria condicionada, sí, en la evaluación de impacto, demuestra que tiene ese componente que permite que la población... O sea, ese sector que está recibiendo ese beneficio no está desertando de las escuelas. Sí. Don Miguel, ¿el PNUD cómo entra en esto? Bueno, un elemento importante cuando se hace una evaluación a un programa de gobierno es que no la haga el propio gobierno, que la haga alguien con una visión externa, que garantice la objetividad, no que el gobierno no quiere decir la realidad, pero siempre el tener a un externo haciendo este tipo de ejercicios de ver por cada dólar, por cada balboa que se gasta en estos programas, cuál es el beneficio, pues es esa visión externa del PNUD es la que permite tener la objetividad. Y lo interesante de esto es que siempre cuando hay un cambio de gobierno, este tipo de programas vuelven a hacer discusión, se vuelven a objetar. Y es importante que se conozca qué son estos programas. Por ejemplo, uno de ellos va a población con discapacidad y en situación de pobreza. Otro va a los adultos mayores de 65 años que no tienen una pensión. Otro va a población en inseguridad alimentaria. Y el que se estaba comentando ahora, que se llama la Red de Oportunidades,
les da una transferencia a las familias que tienen una situación de pobreza y que están en esa disyuntiva. Sus hijos, que es mejor que se pongan a trabajar, que sigan en la escuela, y por la transferencia eso puede influir en la decisión de que mejor se queden en la escuela, por lo menos hasta terminar un ciclo o su trayectoria educativa básica. Ahora, ¿esto, ministra, lo han podido medir? O sea, quiero centrarme en el tema de escuela, la escolaridad del niño. ¿Han podido medir cuánto es la deserción o cuánto no ha habido deserción en virtud de este tipo de programas? Miguel, ¿tú quieres contestar Sí, en la evaluación? sí, de hecho, eso es un aspecto interesante de la evaluación, que se compara a población que tiene el programa con población muy parecida, pero que no lo tiene, que simplemente no ingresó al programa. Y ahí se ve que la deserción baja de manera importante. Si iban a desertar 10, desertan muchos menos de esos 10 por tener la transferencia. Así se pueden hacer estas mediciones bastante precisas. Y también, por ejemplo, se ven efectos en la salud, en la nutrición. Y un elemento que a mí me pareció especialmente importante para el caso de Panamá es que hay un cambio en el empoderamiento de las mujeres, porque esta transferencia se le da a la madre de familia con la idea de que ella lo va a poder usar en el hogar pues de mejor manera que se le da al hombre, que tradicionalmente eso se hacía. Y eso está logrando que la mujer tenga un papel distinto dentro del hogar. Por ejemplo, dándole seguimiento a que sí vayan a la escuela todos los menores. Porque a veces, y usted lo sabe, ministra, en ocasiones, las críticas que se hacen a este tipo de programas no es al programa en sí mismo, sino a la falta de seguimiento y de medición para saber si el objetivo que se planteó cuando se creó el programa se está logrando, porque si no, ¿cómo decides si sigues o no sigues? Exacto. Sí. Y ahí incluso, perdón, ministra, pero creo que ahí hay un punto muy importante a resaltar, que esa fue la primera vez que se hizo una evaluación de los programas. No se habían evaluado estos programas sociales, a pesar de que estaban ahí desde hace muchos años. Pero un paso siguiente a la evaluación, a realizar esa evaluación por primera vez, es que eso se tenga que hacer ya como una práctica del ministerio. Entonces, lo que ahora se presenta, la evaluación se hizo el año pasado, y a partir de esa evaluación, por ejemplo, ahora lo que está establecido en este plan de acción, que es lo que se presenta, es una ruta para continuar con la evaluación, que no sea simplemente la voluntad de quien está en ese momento en el ministerio que se evalúe o no, sino que ya sea una práctica establecida, normada, etcétera. Ese plan de acción que se está entregando, esa es la ruta que deja. ¿Puede ocurrir que un joven o una familia que está recibiendo el beneficio de este plan se salga de la escuela y está dentro de la estadística y se pueda reinsertar después? ¿Eso puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Y creo que ahí es importante el tema de cuando hablamos de las corresponsabilidades, algo que hemos realizado también en el Ministerio de Desarrollo Social, en esta administración, es el contar con un registro nacional de beneficiarios, un sistema de información que nos permite revisar corresponsabilidades con los registros administrativos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, y poder verificar que se están cumpliendo esas corresponsabilidades. En el caso de deserción escolar, entonces nos corresponde, cuando hacemos este intercambio de registros administrativos, verificar en campo que esa corresponsabilidad se esté cumpliendo, las razones por las que no está asistiendo, y lograr que esa población, esos beneficiarios, ingresen al sector educativo. Ministra, ¿hasta cuántos beneficios pueden recibir en una familia? Porque yo sé de familias que reciben el 120 a los 65. En los niños, dependiendo de cuántos tengan, igual todos reciben la beca universal. Además, tienen el plan Colmena, o sea, tienen muchos beneficios. Bueno, ¿cuántos beneficios puede recibir cada familia? Y si no están de esa forma acostumbrando a la gente a solo vivir del Estado y a no generar sus recursos propios. Bueno, aquí solo para aclarar, Plan Sí. Colmena no es Plan Colmena sí es un programa, Aparte. una estrategia aparte de lucha contra la pobreza y la desigualdad, que va mucho más de programas de transferencia monetaria. Sin embargo, sí creo no se ha establecido una limitación en cuanto a que en una familia haya un tope. Sin embargo, Panamá debe avanzar, y hacia allá vamos, cuando contamos con un registro nacional de beneficiarios que nos permita contar con un registro social de hogares, un sistema de información
que te permita saber como Estado qué familia y en cada hogar qué tipo de programa o qué tipo de beneficio reciben, y de esa manera poder tomar decisiones de política pública y tener mejor eficiencia del gasto. La mayoría de los países cuentan con un registro social de hogares, y con esto te permite poder saber por familia cuánto reciben. Sí creo que es importante que en estos programas, y lo hemos realizado en el Ministerio de Desarrollo Social, está comprobado que debemos irnos por ejemplo, en el de Red de Oportunidades, lograr la inclusión productiva de nuestros beneficiarios. Ministra, No solamente quedarnos con la transferencia, así lo hemos realizado en el Ministerio. ¿cuál es el costo dentro del presupuesto en estos 5 años que se ha llevado esta administración en torno a las transferencias condicionadas? ¿A qué voy con esto? ¿Ha ido un aumento? ¿Han podido comprobar que es así? Si es así, ¿se ha podido comprobar que el aumento en las transferencias condicionadas ha sido respondido por parte de aquellas personas a las que fueron beneficiadas? Bueno, la verdad es que se ha mantenido muchísimo en el tiempo el monto de inversión en estos programas de transferencia monetaria condicionada. Aproximadamente al año son 225 millones de balboas que se invierten en llevar este apoyo social a los panameños en pobreza y pobreza extrema en los diferentes programas, 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y Cenapan. Efectivamente, la evaluación de impacto que se realizó nos permite verificar que efectivamente nuestros beneficiarios están recibiendo estas transferencias, e igualmente se realizó una evaluación de impacto junto al Banco Mundial para el tema de inclusión productiva, que nos permite verificar que tiene gran impacto el lograr trabajar articuladamente, que es parte de las recomendaciones que surgen en este plan de acción, el vincular los programas de transferencia monetaria condicionada a la inclusión productiva de nuestros beneficiarios, y de esa manera lograr la movilidad social. Eso quiere decir que nosotros como Estado debemos invertir en la inclusión productiva de ellos paralelamente mientras reciben este programa de transferencia monetaria condicionada por un tiempo, para lograr de esta manera que ellos salgan de la pobreza y la pobreza extrema, independientemente de que hemos presentado cifras ya de la disminución de la pobreza multidimensional en nuestro país, que se sitúa en el año 2022 en un 14.8%. Ahora, usted habla de movilidad social, esa palabra o ese término que en muchos países no se entiende, y es cuando la persona logra a través de las transferencias o ayudas del Estado poder superarse económicamente y socialmente. ¿Qué números maneja el Ministerio de Desarrollo Social acerca de las estadísticas respecto a la movilidad social que se ha generado? Mira, movilidad social como tal, definitivamente, y creo que ahí hay dos puntos. Uno, la evaluación, y por primera vez se realiza una evaluación de impacto. Eventualmente, y por eso creo que es importante que se siga realizando y que sea una práctica constante del Ministerio de Desarrollo Social y del Estado la evaluación de impacto de estos programas, para poder ver en el tiempo, no solo en el comparativo que se realizó, sino en el tiempo cómo la generación que estuvo en estos programas ha mejorado, ha cambiado, dónde están estos niños y estos adolescentes que recibieron estos programas de transferencia monetaria condicionada. Pero igualmente poder medirlo, poder ver el impacto. No tenemos en este momento, no te puedo decir en cantidad cuántos han salido por mejora o renuncia a los beneficios. Sé que, por ejemplo, en Veraguas hemos tenido personas que han renunciado al beneficio de Red de Oportunidades porque estuvieron dentro de programas de inclusión productiva que se realizaron en el Ministerio de Desarrollo Social, y que han logrado vender sus productos y incluso tener mayores retornos que lo que les daba estos programas de transferencia monetaria condicionada, lo que demuestra que realmente la inclusión productiva es parte de en lo que tenemos que invertir como país. Y también otro punto importante es que son programas distintos a poblaciones distintas. Por ejemplo, hay un programa que va a la población con discapacidad. Ahí, lamentablemente, cuando no se puede curar la discapacidad, pues es un apoyo que se requiere sostenido en el tiempo. Otro programa en el que se van una cantidad importante de recursos, de 120 a los 65, pues digo, no ha existido todavía la receta para uno volverse más joven. Entonces, cuando uno tiene 65 y no tiene una pensión,
pues esa situación muy difícilmente va a cambiar hacia el futuro. Entonces, ese tipo de programas sí son un poco distintos porque van a una población buscando más bien una atención más que una solución al problema que difícilmente se va a dar. Y estos otros de transferencias condicionadas sí tienen ese elemento de esperar que por lo menos la siguiente generación, si una familia ya recibió estas transferencias para que estén en la escuela, para que vayan a los centros de salud, uno se esperaría que la siguiente generación, cuando estos jóvenes cumplan 18 años, ya no estén en un programa de este tipo, sino tengan una actividad productiva con una mayor educación. Ahora, ministra, lo que estamos queriendo ver, o por lo menos la interpretación que yo tengo, es que estamos supeditados a vivir con subsidios para que funcionen las cosas. Bueno, mira, yo diría que en el tema, por ejemplo, como dice Miguel, en el tema de red de oportunidades, se debe invertir no solo en la transferencia en este momento, sino lograr invertir en la inclusión productiva o generar actividad económica en las áreas, cuando estamos hablando de que muchísimas de las personas, más de 24.000 personas de estos programas, por ejemplo, están en las áreas comarcales. En la medida que haya inversión, haya generación de empleo en esas áreas, van a ser incluidas en el sector productivo y logran salir de los programas de transferencia monetaria condicionada. Pero como dice Miguel, en el tema de, por ejemplo, 120 a los 65, nuestro país va hacia el envejecimiento de la población. En este momento tenemos un 14%, pero en toda la región, y Panamá no es la excepción, vamos hacia el envejecimiento de nuestra población. Cada día vivimos más años y ante, por ejemplo, la informalidad, que también no solo es de Panamá, sino en la región, denota y nos llama a poner atención a este grupo poblacional que no solamente requiere servicios, pero si no logra jubilarse ni pensionarse, entonces va a ser sujeto o va a querer aspirar a tener este programa de 120 a los 65. Entonces es un tema de repensar ante esta realidad demográfica de nuestro país y la informalidad, cómo se va a atender a este grupo poblacional Lo que pasa para es poder que llevar esa ayuda social, ¿no? fíjese, ministra, que seamos realistas con los números que plantea Panamá. Tenemos un alto porcentaje de informalidad, más del 60%, en un país de 4 millones de habitantes. Tenemos un desempleo que no alcanza los 2 dígitos, pero está en un 7 u 8%. Tenemos una edad de jubilación muy corta, por llamarlo así, para la esperanza de vida que existe en el país. Y eso es un caldo de cultivo para que las finanzas públicas se sientan y eso no sea sostenible en un largo plazo. ¿Por qué le digo esto? Porque todo el programa que usted plantea es aplaudible, pero la realidad es muy distinta. La deserción es altísima en este país y la desigualdad cada vez crece más. Entonces, partiendo con este contexto y este editorial, los 120 a los 65, ¿usted cree que debemos dar de una vez por todas el debate del aumento de la edad de jubilación, por ejemplo? Bueno, pudiera ser. Y no solo es por eso hablo del repensar como Estado, no solo el tema de la edad de jubilación, sino que al vivir más, y es un repensar a nivel mundial. En Estados Unidos, en Europa se debate en estos momentos, por ejemplo, el tema de las edades de jubilación. ¿Y por qué? Porque depende del área, pues, y aquí hay una diferencia. En el área urbana, de repente, a los 65 años la persona es muy productiva. Y en el área rural, una persona que trabaja en el campo, puede ser que sí, por el clima y demás, y por el tipo de trabajo que realiza, no tenga la misma capacidad, la misma fuerza de seguir trabajando y que sí requiera de estar en una jubilación temprana. Sin embargo, cada día vivimos más. Y definitivamente nos llama la atención a un repensar, nos llama a nosotros, a las personas mayores de 65 años también, a un reskilling, a un upskilling y a seguir estudiando y a seguir trabajando porque las pensiones no alcanzan para ellos. Pero lo que no me hace clic, ¿qué tiene que ver 120 a los 65 con la edad de jubilación?
Bueno, Yo lo traigo a colación. Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo sé que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo que estamos hablando aquí es del envejecimiento de la población. Lo que estamos hablando aquí es de la esperanza de vida, cómo va aumentando no solo en Panamá, sino en América Latina, y cómo nosotros seguimos destinando fondos y tenemos políticas arcaicas de hace años que no ayudan con las finanzas del país. Pero no tiene nada que ver con la jubilación. Pero yo lo sé, pero yo lo estoy diciendo, dentro de las medidas paramétricas que hay que tomar, en base a lo que dice la ministra, en base a las ayudas sociales y en base a la estructura económica de este país, una de esas tiene que ser el debate del aumento de la edad de jubilación. Más allá de 120 a los 65. Sí. Estoy trayendo a colación ese como un ejemplo en base a lo que dice la ministra. A ver, la jubilación en Panamá es muy corta en cuanto a la cantidad. Tanto es así que la gente tiene 2 trabajos o utiliza la jubilación como un salario, cosa que es un error si se plantea a nivel económico. Entonces, por ende, yo traigo esa solución pragmática al debate que se tiene que dar, sobre todo por las transferencias monetarias, por lo que le cuesta al país. E incluso hay otro tema relacionado con ese que es muy importante y es el monto de las jubilaciones. Exactamente. Porque cuando uno ve los sistemas de contribución, que son los que tenemos en la mayoría de los países de América Latina, lo que está pasando ahora con el cambio que se dio a tener cuentas individuales de pensión es que mucha gente llega a la edad de pensión y no le alcanza con ese dinero. Entonces, es una discusión muy difícil porque los recursos no alcanzan y es la edad, que es crítico, más cuánto se va a contribuir a lo largo de la vida para que realmente se ahorre lo suficiente. ¿Estamos dispuestos nosotros, ese es un debate que tenemos acá, a pagar más? Porque en Europa se paga más, pero se obtiene un beneficio de jubilación mucho más alto. ¿Estamos los latinoamericanos y los panameños cónsonos a voy a pagar más porque sé que en el futuro me voy a recibir más? Es la gran pregunta no resuelta, la verdad, porque lo que no se ha hecho es realmente ponerle los números al problema, dimensionarlo y decir la realidad, ¿cuánto cuesta esto? Y dependiendo de cuánto cuesta, cuánto va a poner el gobierno, cuánto va a poner cada persona, cuánto van a poner los empleadores. Y ahí la complejidad de que el sistema, que el mercado laboral tenga una informalidad tan grande, pues deja descobijado también a muchos con sus propios ahorros más lo que pueda dar el gobierno. Entonces sí es un gran debate y perdón que vuelva aquí ahora el tema de 120 a los 65, pero por eso este tipo de programas han surgido. Porque un porcentaje de la población muy alto y en situación de pobreza nunca contribuyó a una pensión porque nunca tuvo un empleo formal. Estos programas lo que hacen es de alguna manera atender a esa población, pero es parte de algo mucho más complejo. Ese era el punto que quería rescatar. No es que a mí me guste, pero entiendo la razón de ser. O sea, era el 100, que comenzó el 100 a los 70. Exacto. Así comenzó el 100 a los 70. Bajó, sí. Gente que nunca había cotizado, gente que nunca había tenido un trabajo formal, llegaba a determinada edad y por el tipo de trabajo que hacía, resulta que, oye, nunca coticé, llegué a determinada edad que ya no puedo seguir haciendo este trabajo y no tengo nada en la mano. Entonces, aparece 100 a los 70, que ahora va por 120 a los 65. Pero entendiera que era eso, gente que nunca había... Es gente que no logró la jubilación y las pensiones y en muchos casos, por ejemplo, son mujeres que estaban cuidando, que estaban de amas de casa y que no pudieron jubilarse. Señora Kelly, aquí pregunta un oyente sobre el tema de los fondos. Si los montos son suficientes para crear el efecto que se quiere o simplemente son tan pocos que se convierten al final en un gasto para el Estado sin beneficio evidente para la población. Y si tienen alguna cifra real de hoy del impacto de estos fondos. Sí, es excelente pregunta esa, porque no es nada más si los programas deben de existir o no, sino cómo deben de ejecutarse estos programas. En el caso de Panamá, los beneficios siempre van a ser insuficientes para una familia, pero son suficientes en lo que hemos medido en las evaluaciones para por lo menos lograr cambios en el siguiente sentido. Lo que se hablaba de la deserción escolar, que usted mencionaba hace un momento, sí está, como se dice, moviendo la aguja en ese sentido. O sea, no es que elimine el problema, pero sí causa que una familia que tenga estos beneficios, la deserción es menor que en otros. La salud ha mejorado, el empoderamiento de la mujer que mencionaba, y bien, los programas de Ángel Guardián, que es el de discapacitados, y 120 a los 65, pues por ejemplo a los adultos mayores, si uno les pregunta qué pasaría si se les quita esto,
porque son personas en situación vulnerable, pues los deja en una situación totalmente al descubierto. Entonces, sí están teniendo un efecto. Siempre, obviamente, la gente va a querer más y siempre se podría dar más, pero con lo que se da, por lo menos se está logrando un mínimo. Es un tema que hay que seguir discutiendo porque el dar más implica más presupuesto del gobierno también. Entonces, no es simplemente la voluntad de quererlo hacer o no, sino para cuánto alcanza. Y si se quisiera aumentar el presupuesto de estos programas, ¿a qué se le va a quitar? Porque no hay un mayor presupuesto. Me quiero referir al tema de las personas que están siendo beneficiadas, ¿no? ¿Cuántas personas, o si hubiesen, por decirlo de alguna manera, se hubiesen quedado atrás si los programas de los que estamos hablando de transferencia no se hubiesen ejecutado? Porque está el índice de pobreza multidimensional, el cual evalúa el MIDES año a año, y estos fondos, estos programas tienen impacto en estas personas que son las más necesitadas en el país. ¿Tiene la cifra o los informes de cuántos se podrían haber quedado atrás y cómo estaría la situación ahora? Bueno, mira, estos programas de transferencia monetaria condicionada benefician a 193.000 panameños y panameñas. Sí, en las últimas cifras del índice de pobreza multidimensional, con la reducción de la pobreza lograron salir de la pobreza 130.000 panameños y panameñas de la pobreza multidimensional. Y creo que, por supuesto, no solo se debe a los programas de transferencia monetaria condicionada, sino también a la inversión social que se ha realizado. Y podemos también, en las últimas cifras del Plan Colmena, que en la mayoría de los 300 corregimientos del Plan Colmena también hubo disminución de la pobreza multidimensional. Bueno. Sigo yo. Ministra, Sí. voy a preguntarle algo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, no específicamente de las transferencias monetarias y demás. Pero lo que quería preguntarle es sobre la gente, llámese personas que están en la calle, niños que están en la calle vendiendo cosas o pidiendo dinero. Cada vez que yo paso por los semáforos, y yo creo que ese es el sentir de la mayoría de la gente, oiga, la gente del Ministerio de Desarrollo Social no ve a esa gente que nosotros vemos, niños que están en media calle en un día de clases, que tendrían que estar en un aula de clases. ¿Qué hace el Ministerio de Desarrollo Social por toda esa gente que vemos en la calle? Bueno, hay dos temas ahí. En el tema de niñez en la calle hay una comisión que encabeza la CENIAF, que junto al Ministerio de Trabajo atiende a la población de forma articulada e interinstitucional para verificar cuáles son las razones de fondo de poner a los niños a trabajar o a la mendicidad para que, si es necesario, entren a estos programas de transferencia monetaria condicionada y lograr que el niño regrese a la escuela y que la familia tenga un piso de protección social, un piso de ingreso para mantener a ese niño que está en la calle en la escuela. Eso sí se hace interinstitucionalmente. Ha habido un aumento, muchos son migrantes que están aquí por tema recogiendo plata para seguir migrando. Pero sí, en la población panameña se ha estado trabajando de manera articulada para que entren a los programas sociales y poderles dar seguimiento. Eso lo hace la CENIAF. En el tema de la población en situación de calle, hay un aumento a nivel mundial de la población en situación de calle debido no solamente al tema de no contar con un techo o una vivienda, porque creo que si ese fuera el caso, fuera aún más fácil de resolver. La situación de calle tiene que ver muchísimo con el tema de salud mental y con el tema de drogodependencia, y en ese sentido trabajamos con los gobiernos locales, quien de acuerdo al Código Administrativo tiene que ver para poder ubicarlos. Sin embargo, en el tema de situación de calle existen derechos. La población que vive en la calle tiene derecho, no podemos hacer una batida y llevarlos sin su consentimiento. Pero eso aplica me imagino para adultos, pero en el caso de los niños. En el caso de los niños sí se ve, sí se articula, y sí hay niños que sus padres están citados, se ve si hay otra alternativa pero familiar. Pero los citan, para ministra, ¿y qué más pasa? Porque yo soy de las que veo que son los mismos niños que llevan, no sé, meses, quizás hasta más de un año, en los mismos sitios pidiendo dinero, limpiando vidrios. O
sea, ¿qué tipo de investigación hacen? Bueno, ahí sí se le da seguimiento. Sí tendría que ver cada caso en particular y coordinarlo con CENIAF, que es quien le da el seguimiento a cada caso de ellos. Sí, articulando, por supuesto, porque la problemática es compleja, va más allá del trabajo, va más allá de que, por supuesto, tiene que estar el niño en la escuela y que tienen que generar fondos. Y en el caso de los adultos que hay que esperar que ellos le den el consentimiento, ¿hay alguna forma de cambiar eso en la ley? Porque es que qué persona que esté drogado pero a un nivel que está ahí tirado en la calle sin ropa puede dar un consentimiento de nada. Mira, en la Asamblea Nacional se quedó un proyecto de ley que atendía, buscaba atender la problemática de situación de calle. En ese sentido, nosotros estábamos proponiendo a ese proyecto de ley una alternativa que se está viendo en Uruguay, por ejemplo, que era efectivamente que con el apoyo de trabajadores sociales o de psicólogos que analizaran la situación de cada persona, le diera el release de que la persona no está en capacidad de tomar una decisión en ese momento y que por ende debe entrar. Sin embargo, creo que también es importante recalcar que en Panamá requerimos de centros de atención a la drogodependencia y a los temas de salud mental. Pero antes de la pregunta, pues lo cierto es que la población de gente viviendo abajo de los puentes, durmiendo en las aceras, está creciendo. Sí. Y eso hay que abordarlo. Sí, definitivamente. Hasta que da pena verlo y decirlo. Sí, triste. En ese círculo que está ahí entre Smithsonian, la Asamblea de Diputados y los multifamiliares, allí hay una población que crece. Y además prenden su piedra ahí mismo delante de todo el mundo. Y yo veo, como dice Flor, y pasan los días, hay más gente. Ya viven, tienen sus cartones alrededor. El otro es ahí por donde está la Estrella, donde están las instalaciones de la Estrella. Ahí en la acera, ya se mudaron. Vivían en la acera de la Frangipani, ahora se mudaron para la acera que va de la Frangipani a la Avenida Nacional. Y yo digo, pero sigue creciendo esto y yo misma he ido, ¿cómo se aborda? Yo mismo he ido a los operativos junto al municipio, a la gobernación y la policía. Los llevamos, les damos baños, se ve el tema de salud y demás. Hablamos con ellos, los hemos llevado a centros de atención, se escapan o a veces su comportamiento es complicado dentro de estos centros de atención y se salen o no se mantienen. Sí es una problemática está vinculada a la droga, al consumo de droga. Temas de droga y salud mental. Hay que cambiar con urgencia la ley. Pero entonces la pregunta es, ministra, usted ya va de salida y usualmente en estos países, en nuestros países, cuando hay un cambio de gobierno, 5 años perdidos porque viene un nuevo ministro o ministra a cambiar lo que se venía ejecutando. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le da a quien tomará su cargo con respecto a este tema? Mira, en este tema debemos tener como país un programa o idealmente una ley en el tema de personas en situación de calle, que es un tema no solamente de Panamá, está a nivel mundial sobrepasando. Hay diferentes experiencias para abordar este tema, pero creo que más allá incluso de la próxima ministra de Desarrollo Social, articular como Estado, porque el tema de salud mental se requiere un abordaje integral desde la prevención, pero también la atención, necesitamos más centros de atención e igualmente el tema de drogodependencia que no tenemos en el país, centros públicos de atención a la drogodependencia. Todo un tema, ¿no? Con un componente social demasiado fuerte. Gente que quedó, como se dice la expresión, de la mano de Dios. Sí, horrible. Pero el Estado tiene que intervenir de alguna. Esa historia de que no se les puede llevar en contra de su voluntad, estoy de acuerdo con Flor, es que ellos no tienen voluntad. Entonces el Estado tiene que intervenir de alguna u otra manera. Y tener centros que cumplan con los derechos humanos de ellos también. Por eso es importante que el Estado invierta en estos centros y el ente rector de este tema de salud, es un tema de salud pública, es el Ministerio de Salud.
Ministro, muchas gracias Gracias. por traernos un tema tan de día a día. Lo más importante dentro de todo lo que he escuchado, que siempre era una pregunta, una duda que yo tenía, y usted misma y el invitado por parte del PNUD por lo menos me ha ayudado a aclarar que sí se están midiendo el procurar lograr el objetivo que se trazó por el cual fueron creados esos programas de transferencia de fondos, que sí lo están midiendo. Porque siempre me sumo a algunos que dicen, oye, pero no está mal el programa, lo que está mal es si se está midiendo. Usted acaba de dar incluso la información cuánta gente ha salido de la pobreza. La pobreza, ¿cómo es? Multidimensional. Entiendo que si tienen cifras es porque lo están midiendo. Así es. Y es lo importante de esta historia. Muchísimas gracias a ambos. Muy amables. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias a ustedes. 8, 7 minutos, señor Alfonso.